Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en este momento ya en contacto con el coronel Juan Carlos Rueda, general de la Policía en servicio pasivo, para hablar sobre la situación de inseguridad en nuestro país. Algunas de las acciones que podrían ser efectivas. Ahora le consultamos. Coronel Rueda, buenas noches. Fausto Yepes saluda. Bienvenido. Buenas noches. Yo creo que el problema de la inseguridad, la violencia, es un tema tan complejo que ha venido construyéndose y ha venido gestándose durante varios años de abandono de las estrategias y de las políticas públicas que se refieren a que actúan sobre estos problemas de la inseguridad. Y me refiero a un abandono porque efectivamente las instituciones han sido disminuidas. Las capacidades operativas, las capacidades jurídicas que tiene la institución policial, las Fuerzas Armadas, la propia Fiscalía y los juzgados de garantías penales dan cuenta de procesos que terminan en la impunidad. Y esto se ha venido amasando de tal forma que hoy nos revienta en el ámbito nacional un problema de dimensiones y de características que nos presentan como una crisis de violencia, de homicidios, de femicidios, de asesinatos, donde el crimen organizado, donde la capacidad de control de la violencia ha pasado del Estado a estos organismos irregulares. Entonces hay un verdadero conflicto que tiene que asumirse con la responsabilidad que demanda una situación de esta envergadura. Por eso creemos que es importante, es importante que el Estado refuerce las capacidades institucionales, tanto jurídicas como logísticas, de tal forma que se dé una respuesta contundente, refuerce la capacidad penal. El delincuente, el crimen organizado, los anarquistas, los violentos, hacen un cálculo económico. Cuando ellos perciben que efectivamente no tienen ninguna posibilidad de ser procesados o las posibilidades son mínimas, ellos van a intervenir precisamente asumiendo que van a tener impunidad. Y lo que ocurre es que las víctimas, que potencialmente somos la sociedad en su conjunto, nos vemos afectados por esta incapacidad del Estado de reaccionar. Y ahora hay un garantismo exacerbado que les da la posibilidad a delincuentes, inclusive que en el caso excepcional de que hayan sido sancionados, tengan recursos que les permiten burlar la acción de la justicia, y la sociedad se ve burlada la justicia, y se ve cada vez al pueblo, a las instituciones, con una frustración que no les permite actuar, que les inmoviliza y les paraliza. Ya lo dijo el exministro Carrillo, la policía, en el caso de la policía, que es la institución de la que yo puedo dar fe porque he estado cercano a esta actividad durante cerca de 40 años, la policía no le tiene miedo a la delincuencia, enfrentar a la delincuencia. Lo que le tiene miedo es a la acción de la justicia, a la acción de tribunales de garantías que miran al delincuente y no miran a las víctimas. Y las víctimas también se constituyen los policías que desarrollan esta actividad. Pero general, ¿cuál es la capacidad que puede tener el gobierno para un poco neutralizar este tipo de acción de la justicia? Porque hemos visto, y esto a raíz de para analizar los casos, creo que hay por decenas, pero por mencionar los principales, el caso de en su momento del líder de los choneros, alias Rasquiña, es Jorge Luis Zambrano, quien fue liberado. Bueno, posteriormente ocurrió el asesinato, y eso es parte también de esta pelea entre las bandas. Tenemos el caso de alias Fito, de alias JR, tenemos el caso de alias Negro Willy, todos con algún tipo de privilegios por parte de la justicia. Pero la justicia, entenderíamos nosotros, no necesariamente está manejada directamente por el gobierno, quien es el que tiene que tomar las acciones. ¿Cómo cambiar esto? ¿Cómo evitar que haya esta convergencia entre la impunidad
y las bandas delictivas para evitar vivir lo que estamos viviendo? Mire, los medios de comunicación están haciendo un papel importante porque están sensibilizando a la sociedad y a las autoridades y a los actores políticos en que hay un problema, y es hora de dejar a un lado las posiciones y pensar en el país y saber en qué lado están. ¿Se ubican al lado de las víctimas o al lado de los victimarios? ¿Se ubican al lado de aquellas personas que sufren el embate criminal de la violencia de estas mafias, que son verdaderos ejércitos armados, ejércitos que tienen capacidades operativas y que hoy inclusive tienen capacidades de presión sobre las autoridades judiciales, porque tienen representantes a nivel parlamentario, a nivel de asambleístas, que defienden su actuación y que reclaman por los beneficios y derechos que piden, y ellos dicen que les asisten, pero no están pensando en las víctimas. Por eso el llamado y las voces apuntan a un acuerdo nacional. Si hay alguna razón para unificar las acciones, las políticas, las decisiones, para dejar a un lado estas odiosidades políticas que solo generan inestabilidad y generan la ocasión propicia para que en un ambiente descompuesto de inestabilidad reine aquellos que manejan la violencia, que manejan estos ejércitos de delincuentes que están asociados con el crimen internacional, que benefician la acción del crimen organizado y de las mafias del narcotráfico, de las mafias que están involucradas con el tráfico ilegal de migrantes, que están involucradas con la minería ilegal, con el contrabando, con aquellas mafias de cuello blanco que han irrumpido en los organismos de seguridad social, en los organismos de seguros como Seguros Sucres y en los organismos productivos públicos como Petroecuador. Si en ese ambiente descompuesto, en ese ambiente de inestabilidad política, ellos encuentran la ocasión propicia para seguir haciendo de las suyas, porque además manejan la violencia. Precisamente en esas condiciones yo veo difícil que lleguemos a esto que ha sido ya viene a ser prácticamente un lugar común, esto del gran acuerdo nacional, porque hemos escuchado en la asamblea a representantes de distintas tiendas políticas hablar de un gran acuerdo nacional. Llegan las sesiones, llegan la necesidad al menos de llegar a ciertos acuerdos y se boicotean los unos con los otros, y esto del acuerdo nacional como que parece que no funciona. Y en estas condiciones, ¿hay alguna posibilidad de que desde la fuerza pública se pueda actuar con algún tipo de estrategia distinta quizá para poder neutralizar a estas bandas? Mire, la fuerza pública obedece a las decisiones políticas, legislativas, jurisdiccionales que imperan en un Estado de Derecho. La fuerza pública evidentemente va a hacer lo que la ley le permite realizar, y es una actividad de índole preventiva en su mayor parte en el caso de la policía, pero esa actividad preventiva, si no tiene un componente que es súper importante, que es demasiado importante, que es la unidad con la comunidad a nivel local, si las comunidades a nivel de barrios, a nivel de parroquias, a nivel de cantones, se unen junto a estas instituciones que están desplazadas en el territorio y que están presentes en el último rincón de la patria, se unen para presentar un escudo frente a la acción de la violencia, de la anarquía, del desorden, del caos, de la violencia criminal. Entonces podemos tener un resultado. Pero estos esfuerzos deben ser acompañados por el aporte de la legislatura para darle los instrumentos jurídicos, los instrumentos institucionales, como es el caso, yo veo con sana envidia lo que acaba de suceder en Chile. Acaban de asesinar a 2 miembros de esa institución de Carabineros de Chile en este país, e inmediatamente la comunidad entera reacciona y la legislatura
ha desarrollado una medida legislativa, ha dispuesto una ley de defensa, de legítima defensa privilegiada, dándole a la fuerza pública la capacidad de obrar en una forma más enérgica, más fuerte contra aquellos que transgreden las leyes y que atentan contra la vida, la propiedad, la dignidad de nuestros pueblos. Por esa razón yo creo que la policía puede hacer esto, puede colaborar y unirse con la sociedad. Finalmente, eso es lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores. Cuando las comunidades entienden y ven que no hay otro recurso más que una institución que está cercana y que vive con ellos las vicisitudes de la violencia y del crimen, se une la policía y la comunidad. Yo estoy seguro de que eso puede, y de hecho antes ya ha logrado rebajar y dar unas condiciones de seguridad mayor a las localidades. No obstante, las condiciones, coronel, por la legislatura y por un programa de apoyo logístico y de apoyo internacional y desde luego de apoyo tecnológico para que los recursos institucionales en los ámbitos de inteligencia y contrainteligencia, me refiero a aquellos mecanismos técnicos para buscar la información y mecanismos técnicos también para evitar la infiltración y la corrupción en las filas institucionales, sea de la policía, de las Fuerzas Armadas o de los órganos de justicia o de cualquier otra institución. Ahí vemos que hay una voluntad política que va más allá del discurso y que se manifiesta con recursos. Esto es hablando con recursos, con dinero, con decisiones, y de esa forma podremos sacarle al país adelante. Y principalmente las decisiones, coronel, porque sí creo que es importante también establecer que en otro momento la situación era distinta. Hoy, incluso reconocido por las autoridades de gobierno, en Ecuador las cosas se salieron de control. Tenemos a las bandas operando en varias ciudades del país. Hemos visto con asombro algo que antes habría sido impensado, este tipo de masacres en un puerto pesquero. Amanecen reos colgados en las celdas de la penitenciaría y todo este tipo de eventos que ya evidencian que la situación se salió de control. Finalmente, con esto quisiera terminar, coronel Rueda. ¿Es la solución rearmar a la policía y reforzar a la población con más presencia militar y policial? Mire, yo espero que las medidas que están desarrollando el gobierno central no queden solamente en estas decisiones que, si es que no tienen un carácter integral, no van a solucionar mayormente, pero la decisión de proveer de recursos logísticos a las instituciones es una demanda permanente y bajo situaciones de crisis, obviamente, pero los recursos no son solamente de carácter logístico, son de carácter político, son de carácter legislativo. Necesitamos instituciones que complementen el trabajo de la policía. Necesitamos que los fiscales y los jueces obren en cumplimiento de su misión y no sea en el país la regla, la impunidad, sino que haya sanciones y que los sistemas sean realmente desarrollados para castigar a quienes han cometido atentados contra las leyes, contra la dignidad, contra la seguridad, contra la vida de los ecuatorianos. Y allí el desafío es sin duda de las autoridades principalmente. Coronel Rueda, lamentablemente se nos fue el tiempo y le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Igual creo que es importante todo lo que nos comentan desde las estrategias y desde este acuerdo nacional, que esperemos así se cumpla. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias por la entrevista. Buenas gracias. tardes. Ha sido el coronel Juan Carlos Rueda, general de la Policía en Servicio Pasivo, hablando sobre si hay o no una salida para enfrentar a las bandas narcodelictivas que operan en Ecuador. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.